dando el primer aviso de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 2. Cuando llega ahí a ese capítulo 2, quiero que ponga su atención en el versículo 12 y después en el versículo 13 y 19. Jeremías, el capítulo 2 y los versículos 12 y 13. Y vamos a estudiar juntos este mensaje, la nación que lastimó el corazón de Dios. Dice la palabra: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Verso 19: tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Lo primero que quiero resaltar es en el versículo 13. Dice el predicador Jeremías: dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal que habían hecho, dice Dios aquí, se olvidaron de mí. Se olvidaron del Señor. Y ese es un error tremendo, mis hermanos. Dice: me dejaron a mí, se olvidaron de mí, me hicieron a un costado, no me tomaron en cuenta en sus vidas. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, de llevar adelante una vida sin tener en cuenta a Dios, sin considerar a Dios, dejándolo a un costado a Dios de nuestros planes, de nuestros programas, ese es un gran mal que cometemos. Y el segundo mal que Dios señala, dice: cavaron para sí cisternas que no tienen agua. Es decir, que prepararon algo para recibir frescura, para recibir bendición, pero esas cisternas no podían retener el agua. Y a veces eso tiene que ver, hermano, con nuestra vida. Cuando buscamos alimentar nuestra alma o satisfacer nuestra alma con cosas que no son de la palabra de Dios, que no vienen de la Biblia. Y entonces queremos incorporar cosas y cosas a nuestra vida, pero terminamos vacíos como esas cisternas que no retienen el agua. Porque sin Dios, hermanos, nada vamos a lograr. Sin Dios nunca vamos a encontrar satisfacción en nuestra vida. Y entonces dice en el verso 19, dice: ahora entenderán que Dios tendrá que castigar esa maldad y que Dios tendrá que castigar la rebeldía. Es decir, Dios viene a atacar sobre nuestro desprecio hacia Él, nuestro rechazo hacia Él. Dios viene para atacar nuestra rebeldía. Dios viene para atacar, mis hermanos, nuestra maldad. Y ahora, cuando estamos lejos de Dios y las cosas nos van mal en la vida, que sentimos que una y otra vez golpeamos la cabeza contra la pared, cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, dejamos de leer la Biblia, abandonamos la oración, no queremos tener comunión con los hermanos, empezamos a crearnos heridas que son profundas y heridas que son dolorosas. Y ahí nos damos cuenta, como dice Dios, ahí van a entender cuán amargo es haberse olvidado de Jehová. Muchas de las heridas de nuestra vida, hermano, muchos de los dolores que padecemos son por nuestra propia negligencia, son por nuestra mala elección, son por nuestras malas decisiones. Y cuando nuestra alma se enfría, cuando nuestra fe comienza a apagarse, empezamos a sentir esa amargura de habernos olvidado de Dios, de haber dejado a Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. Y mire a dónde le llevó ese mal que el pueblo hizo. Y ahí nos vamos a meter en el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones de Jeremías es un recordatorio de lo que sucedió en el año 586 antes de Cristo. Después de un año y medio, 18 meses, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió la ciudad de Jerusalén. Durante un año y medio el pueblo no podía salir, estaban encerrados, ejércitos le estaban rodeando. Y allí sucedió lo que nadie imaginó, lo que nadie pensaba que iba a suceder, que esos ejércitos entraron en la ciudad.
Abrieron una brecha en el muro y entraron en la ciudad y masacraron a mucha gente. Derribaron la ciudad de Jerusalén y derribaron el templo de Dios, que hoy, mis hermanos, ese templo no está en pie, porque después los romanos volvieron a derribarlo. Pero en ese tiempo que escribió Jeremías, el libro de las Lamentaciones, fue Nabucodonosor y sus ejércitos que terminaron con el templo de Dios, que era el lugar donde Dios mostraba su gloria. Ese templo, hermano, ha sido el lugar más importante en la tierra, en la creación de Dios. Ese lugar es el más importante, donde Dios mostró su gloria, y vino el invasor y derrumbó todo. Y la desgracia se instaló ahí, en el pueblo, en la ciudad de Jerusalén. Como dije, 5 capítulos tiene este libro de las Lamentaciones. Los 4 primeros son conocidos como lamentos o endechas. Cuando usted lea sobre esa palabra endechas, es un término que se usaba mucho en la antigüedad. Esa palabra endecha quiere decir una canción triste. Todo lo que se oía allí, mis hermanos, eso tenía que ver con una canción triste. Y el quinto cántico es una plegaria, que vemos en el capítulo 5. Ahora, hermanos, todo lo que vamos a ver aquí va a sonar como un cántico fúnebre. Todo sonará como un cántico fúnebre. Todo va a ser aquí tristeza. En el año 2000, aquí en la Argentina, hermano, yo estaba anticipando un tiempo de desgracia, predicando en los púlpitos que un juicio iba a venir aquí sobre esta nación. Muchos eran los incrédulos, no querían creer acerca de esto, mis hermanos, y en aquel momento se produjo un descalabro en la economía de este país, que hasta hoy no se ha logrado recuperar. En aquel tiempo, algunos de ustedes eran niños, pero $1 era $1. Usted tenía $1 argentino y tenía $1. Y eso duró durante 10 años. Pero un día al otro, hermano, se despertó y resulta que $1 eran 4 pesos. Entre otras cosas, nosotros estábamos comprando para la iglesia un terreno en Córdoba y ya lo teníamos pagado el 75%, se pagaba en dólares. Y cuando eso sucedió, volvimos a deber el terreno entero. Otra vez lo debimos, como si hubiésemos pagado un solo peso. Finalmente terminamos perdiendo eso, y ese cambio en la economía llevó a la ruina a mucha gente. Sucedió algo que se llamaba el corralito, es decir, que si usted tenía depósito en los bancos no se lo devolvían, y 600.000 personas murieron en ese año a causa de infartos, muchos afectados por la situación económica en el país. Esa desgracia que anunciábamos, hermanos, era porque yo vivía en las rutas, viajando, predicando la palabra de Dios, y en todos lados encontrábamos allí esos cultos a la difunta Correa. La difunta Correa era una mujer que al morirse le dio a beber del pecho a su bebé, y aquello tiene algo que de cierto, y otros dicen que es una leyenda, es una historia nada más. Pero en las rutas, hermanos, se ven ahí esos santuarios, y los choferes de los colectivos, de las flotas, bajaban y con botellas de agua, y allí hacían sus rezos y sus cosas, y todo eso era un culto para la difunta Correa. Por las rutas se encuentran todos esos santuarios, todos de rojo para el Gauchito Gil. Cuando usted estudia la historia del Gauchito Gil, era un delincuente, él era un ladrón. Y la gente lo tiene como un santo milagroso, y por todas las rutas la gente empezó a volcarse a ese culto. Hubo una cantante de cumbia que se llamaba Gilda. Ella murió en un accidente y también tiene su santuario en la ruta, y la gente le rendía culto a eso. Y también en ese tiempo empezó a surgir el culto a San la Muerte, y cuando todos esos sistemas de culto satánico apareció, nosotros señalábamos que un juicio de Dios iba a venir sobre esta nación. Hubo grandes sequías y hubo grandes inundaciones. Y las dos cosas en la Biblia tienen que ver siempre con una advertencia de Dios, con un juicio de Dios. Cuando usted escuche sobre grandes sequías y grandes inundaciones, es porque Dios está actuando, trayendo juicio. Mis hermanos, en aquel tiempo, en una sola semana,
Algunos de ustedes tienen que leer en la historia. En una sola semana, este país tuvo 5 presidentes. 5 presidentes en una semana. Y entonces yo estaba ahí en los púlpitos y decía, Argentina es la nación que lastimó el corazón de Dios. Argentina está atrayendo el juicio de Dios. Y todo eso sucedió, mis hermanos, todo eso sucedió. En las plazas empezó a haber un sistema de comercio que se llamaba trueque. La gente, hermanos, se moría de hambre. 51% de pobreza había. Estoy hablando 20 años atrás. Y apareció el sistema del trueque. Usted llevaba una bicicleta y se traía 2 kilos de arroz. Llevaba un traje y se traía 2 kilos de harina. Y eso está reapareciendo de a poco ahora. Se está volviendo a oír acerca de eso. Y todo eso sucedió en esta nación porque se olvidó de Dios, se alejó de Dios, se volcó a los ídolos, empezó a confiar en el poder humano y este país cayó en una desgracia. Israel, aquí volviendo a la Biblia y al libro de las Lamentaciones, ellos hicieron 2 males, se olvidaron de Dios y cavaron cisternas que no podían retener el agua, es decir, que todo lo que hacía no le producía alivio, todo lo que ellos hacían no le producía satisfacción. Israel realmente se portó mal con Dios al despreciarlo, rechazarlo y tuvo que experimentar la amargura de su propia maldad. Y siempre que nosotros, hermanos, vamos a tomar distancia de Dios, siempre vamos a pagar por el precio de nuestra maldad. Ahora, metámonos en este libro de Lamentaciones y en su radiografía. Quiero que vea, en primer lugar, vamos a ver el retrato de la ciudad después del pecado. El retrato, la postal. Mire cómo quedó esa ciudad después de haber pecado tanto contra Dios. Lamentaciones, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra, Lamentaciones 1, verso 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Y ahí está Jeremías, un gran predicador. Jeremías era un predicador que estaba allí en medio de las ruinas. Y él está allí, mis hermanos, escuchando el gemido, el dolor, el sufrimiento de su pueblo por causa de su rebeldía y de su pecado. La rebeldía del pueblo, su pecado, atrajo este juicio, y ahora la ciudad era todo ruinas, la ciudad era todo escombro, había dolor en cada familia. La que no había perdido un familiar, que no había muerto algún familiar, se lo habían llevado al cautiverio como esclavo. Todo era dolor, todo aquí era una gran tristeza. Por eso dijimos que el libro de Lamentaciones es un cántico fúnebre, todo es dolor aquí. En este capítulo 1, versículo 15, ahí empezamos a revisar paso por paso el estado de las almas en la ciudad. Miren, versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Dice, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Note eso, hermano, jóvenes quebrantados. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Ahí entró, hermano, el pecado, y entró el enemigo. Y lo primero que vemos es jóvenes quebrantados. Los que tenían que ser la fuerza de la nación, los que tenían que tener la entereza y la firmeza para enfrentar y afrontar los problemas, estaban quebrantados, estaban sin fuerzas, sin energías, totalmente en un estado de desánimo, de desaliento. Y entonces dice aquí la palabra de Dios también, hablando sobre los hijos, dice, mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Una mirada en nuestro tiempo.
Nosotros vemos hoy una juventud quebrantada. Una juventud que hoy está rendida frente al poder del alcohol y de las drogas. Y usted los puede ver en las esquinas, a jovencitos y a chicas elegantes, bellas, tomando cerveza desde una botella o desde una lata. Y usted lo ve ahí alcoholizados, derrumbados en las plazas y con cosas escandalosas y vergonzosas, como la cantidad de muertes que salieron en las noticias en este verano. Ese grupo de jugadores de rugby, que eran como 10, mataron a un joven de 18 años en Villa Gesell. Todos los días eso está en la noticia, pero no fue el único caso. Eso se repitió en una ciudad que se llama Cosquín, en la provincia de Córdoba. Eso se repitió aquí, muy cerquita del puente de la Noria, pero aquí la víctima fue una señorita. Los otros días alguien robó una moto y fue perseguido. Esa moto se cayó y estando muerto, el ladrón estaba muerto por el accidente. Vinieron los dueños de la moto y se veían las imágenes pateándole en su cabeza. Y es eso lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad, un exceso de violencia. Vemos el daño que produce la droga, hermano. Dice aquí, mis hijos son destruidos. Hoy cualquiera puede ser víctima de una banda de locos que lo agarran y le hacen lo que le llaman robos pirañas. Le agarran entre 5 o 6 y parecieran como que lo están abrazando, que son conocidos, sin embargo le están asaltando a la vista de todos. Y hoy vemos aquí lo mismo que está aquí en la Biblia, lo vemos en nuestra sociedad. Esta historia que vuelve a repetirse, hijos destruidos, una nación que se comienza a desangrar, y es por causa de su propio pecado. Aquí en la Argentina no se puede hablar de avivamiento espiritual. Aquí no se habla de grandes masas, multitudes buscando la palabra de Dios, buscando la guía de Dios. Hoy cada uno está haciendo su vida, está siguiendo sus caminos, y es eso lo que le está llevando a encontrarse con juicio tras juicio, desgracia tras desgracia. Y hay una nación que se está desangrando, y desde los púlpitos no se está advirtiendo esto. Está pasando todo esto delante de nuestros ojos. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios, que las vírgenes fueron llevadas en el cautiverio. Versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Ahí tenemos a los jóvenes quebrantados, los hijos destruidos. Ahora dice que las vírgenes han sido dañadas, las jovencitas vírgenes, y ahora los líderes religiosos, los sacerdotes, no tenían alimento y andaban buscando en la basura. Dice, ¿con qué entretenerse? Y los ancianos, otra vez aquí olvidados, los ancianos muriendo de hambre, no tenían que comer, buscando en la basura, hermanos, restos de comida para tratar de sobrevivir. Esto realmente era dramático lo que estaba sucediendo aquí. Y cuando leemos esto, no podemos olvidarnos el comienzo. 2 males ha hecho mi pueblo: se olvidaron de mí y cavaron para sí cisterna. El querer buscar una vida sin Dios, el querer tener un proyecto de vida sin la presencia de Dios, siempre nos va a llevar a esta clase de desgracia. Y es esto lo que nos quiere advertir la Biblia en esta mañana. Dice aquí que los sacerdotes estaban aquí, hermanos, buscando en la basura, pero ellos mismos, hermanos, eran los que habían predicado mentira al pueblo. Ellos estaban recibiendo de su propia medicina, porque los sacerdotes le decían a la gente, todo está bien, va a haber tranquilidad, no hay nada que preocuparse. No escuchen a un predicador como Jeremías. Y aún los propios sacerdotes mentirosos padecieron ahí el resultado de su engaño. Le mintieron al pueblo de que todo iba a estar bien, pero el juicio de Dios vino, hermano, y ahí andaban los religiosos buscando comida en la basura. Una mirada al capítulo 2, versos 19, también debe ser acompañado con una mirada al capítulo 4 y versículo 4. Capítulo 4 de Lamentaciones y el versículo 4, mire cómo dice ahí la palabra. Dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Ahí empezamos, hermanos. Mire, jóvenes quebrantados, hijos destruidos,
vírgenes, mujeres vírgenes abusadas, sacerdotes buscando comida en la basura, ancianos muriéndose de hambre, y ahora los niños, hermanos, la madre no se podía alimentar, no podía producir leche su pecho, y dice que aún aquí, mis hermanos, dice que la lengua del niño se pegó a su paladar por la sed. Ese niño no recibía alimento, no recibía del pecho materno y su lengua se pegó al paladar. Esto realmente, hermano, era algo terrible. Todo comenzó por la rebelión del pueblo, todo comenzó por haberse olvidado de Dios. Mis hermanos, el descuido espiritual, la decadencia espiritual siempre va a traer el desmoronamiento. Otra vez con esto, el descuido espiritual, la decadencia espiritual traerá el desmoronamiento, el derrumbe. Cuando yo dejo de leer mi Biblia, cuando dejo de venir a la iglesia, cuando dejo de orar, cuando dejo de alabar al Señor, cuando dejo de testificar acerca de Cristo, mi vida se comienza a derrumbar, hermanos, y aquello es un desmoronamiento, mi vida se vuelve ruina y escombro. Cuando empiezo a olvidarme de Dios, cuando empiezo a alejarme de Dios, cuando mi alma se enfría, cuando mi fe se apaga, me encuentro cara a cara con el juicio de Dios como sucedió aquí. Pero aquí, mis hermanos, tenemos que decir que todo esto pasó porque la gente se olvidó de Dios. Pero ¿sabe que esto que le he contado no es lo peor todavía? El drama era más profundo todavía. Ese capítulo 4, versículo 5, mire cómo dice. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones 4, verso 5, dice: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, y los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Los que se comían delicadamente, los que tenían su ensaladita a su gusto, los que tenían su churrasco con sus papas fritas, sus huevos fritos, los que tenían las comidas que le gustaban, comían delicadamente, pero ahora dice estaban abrazados a los estercoleros. ¿Sabe qué es esa? La palabra estercolero viene de estiércol. Era el lugar de los desperdicios, los basurales, y aquellos que habían sido de la alta sociedad, que habían sido gente adinerada, se olvidaron de Dios y ahora estaban ahí en los basurales, abrazados, peleando, hermano, en el estercolero, tratando de encontrar algún vestigio de comida para su cuerpo. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo pudieron caer tan bajo? Como puede caer hoy cualquier nación y cualquier vida que se olvida de Dios. Cualquier persona que se olvida de Dios va camino a encontrarse con esta clase de juicio. El olvidarme de Dios me lleva a experimentar esta tragedia y este dolor. Aquellos que habían sido gente pudiente de dinero, ahora estaban allí como mendigos, como pordioseros, humillados en los basurales, tratando de rescatar un poco de comida. Pero aquí el drama sigue, capítulo 4, versículo 8. Mire cómo dice la palabra de Dios, capítulo 4, verso 8. Dice: oscuro, más que la negrura, es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Capítulo 5, versículo 10, dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor, ¿de qué cosa? Del hambre. Dice primero, versículo 8, oscuro más que la negrura. Usted miraba a la gente y todos se habían vuelto negros. Los que eran blanquitos se habían vuelto negros. Ese es el problema de la inanición. Inanición es la palabra que tiene que ver con el hambre. Y la gente empezó, hermano, a volverse pura piel y hueso. Como usted ha visto en los últimos tiempos imágenes de Venezuela, han mostrado cantidad de imágenes, cómo la gente pierde peso porque no tienen para comer, mis hermanos. Y dice que no solamente se volvían piel y hueso seco como un palo, sino que se empezaban a oscurecer y el ponerse negro, así dice, como la boca del horno. Eso era por causa del hambre y andaban, hermanos. Esta era la imagen, como si fueran zombies por las calles. Así, con esos rostros demacrados,
con esos cuerpos, hermanos, que se veía todos los huesos, parecían cadáveres ambulantes, no tenían para comer. El juicio de Dios había caído contra ellos. Y dice aquí la palabra, hermano, en 5:10, dice: su piel se ennegreció como el horno a causa del ardor del hambre. Cuando usted revisa la historia de la nación de Israel, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los tuvo manteniendo 40 años en el desierto. Dios los guió en una columna de nube y en una columna de fuego. Dios le dio a beber agua de la roca. Dios le dio, hermanos, codornices en el desierto para que ellos comieran. Dice el libro de Salmo que le dio carne de leviatán, es decir, como carne de cocodrilo. Yo no sé de dónde apareció, pero ahí apareció la carne. Dios le dio aquel maná que venía del cielo todos los días. Dios alimentó su pueblo. Este pueblo sabía bien la historia de cuánta provisión Dios le había dado cuidando de ellos. Pero ahora ellos se olvidaron del Señor, se olvidaron del Señor. Me cuida la niñita aquí, hermanos, la niña. Hermanos, ellos se olvidaron del Señor y mire a dónde habían caído. Dice que la piel se volvía oscura por causa del ardor, del hambre. Qué tremendo, hermanos, cuando la gente se olvida de Dios. Todo empieza en una vida descendente, escalón tras escalón. Y mientras leemos esto, pensamos nosotros en nuestra vida. Quizás no caímos tan profundo, pero hemos sentido que nuestra vida, cuando no andábamos bien en el camino del Señor, cuando no vivíamos en obediencia al Señor, nuestra vida empieza a decaer, a decaer. Nada sale bien, nada sale bien. Y nosotros decimos, tratando de consolarnos, nos engañamos. Debe ser una mala racha, Debe ser realmente que es un tiempo, ya las cosas se van a revertir, ya todo va a cambiar, pero nada va a cambiar si no me pongo bien con Dios. Nada va a aparecer en forma de bendición si no me pongo bien con Dios. No tengo que mentirme, no tengo que decir es una mala racha. Tengo que decir, hermano, que tengo que corregir mis pasos, cambiar mi camino, volverme al Señor, andar en obediencia a Él, andar en fidelidad a Él, porque cuando yo desecho a Dios y desprecio a Dios en mi vida, me voy a encontrar cara a cara con sus juicios. Este dolor tremendo. Y le voy a llevar al punto más doloroso. Al punto más doloroso. Y tengo que abandonar porque ya no vamos a resistir el enterarnos de cosas tan dramáticas. Pero mire cuál fue el punto más doloroso. Capítulo 4, versículo 10. Mire lo que sucede allí. Lamentaciones 4, verso 10. Dice: las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Qué tremendo. ¿Entendió lo que leí? Se llegaron a cocinar a sus propios hijos. Y dice, y se comieron sus hijos. Ellos vinieron a ser de alimento. ¿Hasta dónde cayó, hermano, ese pueblo? ¿Hasta dónde fue degradado por causa de su maldad? ¿Hasta dónde le llevó su pecado? Hasta el punto de llegar a comerse hasta sus propios hijos. Esas cosas, hermanos, nos hacen sentir mal el saber que eso sucedió. Esto no es un cuento, esto es historia verdadera, donde el pueblo que podía tener toda la bendición cayó en una desgracia profunda y hasta sus propios hijos fueron comidos. Escuche esto. Los jóvenes fueron quebrantados. Los hijos fueron destruidos. Las mujeres vírgenes fueron abusadas. Los sacerdotes, los líderes espirituales, buscando comida en la basura. Los ancianos muriéndose de hambre. La gente consumida por el hambre, su piel iba cambiando, se iba poniendo oscura, negra como el horno. Y por último, comiéndose los hijos. Todo empezó por un pueblo que se olvidó de Dios. Yo no quiero repetir esa historia. Y cuando me paro en un púlpito y estoy predicando, es una advertencia a la nación. Porque cuando la nación se va detrás de los ídolos, cuando la nación se va detrás del pecado, cuando la nación se olvida de Dios, muy pronto se va a encontrar cara a cara con los juicios de Dios. Y aquí tenemos estos antecedentes de lo que fue el juicio de Dios, el juicio de Dios. Este punto doloroso que llegaron a comerse aún a sus propios niños. Capítulo 4, versos 17. Capítulo 4, versos 17.
Dice la palabra, aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que nos pueda salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron y en el desierto nos pusieron emboscada. Mire, hermano, ellos quisieron buscar ayuda. Y dice, vamos a buscar una nación fuerte. Como hoy los países dicen, vayamos a buscar una ayuda de Estados Unidos o de Rusia, de alguna nación poderosa que nos ayude. Ellos querían buscar ayuda en Egipto. Y Egipto, usted sabe que en el sentido espiritual nos recuerda al mundo, representa el mundo. Y a veces nosotros, hermanos, cuando el juicio de Dios nos maltrata, nosotros queremos buscar ayuda en el mundo. Dice, me voy a conseguir un buen psicólogo, él me va a ayudar a revertir esta situación. Otros dicen, me voy a buscar ahí un buen psiquiatra, él me va a aconsejar y me va a dar medicina y me voy a fortalecer y voy a estar animado y voy a estar todo bien. Algunos golpean en las puertas de la sucursal del infierno. Dice, vamos a buscar un parapsicólogo o vamos a buscar un chamán, de esos milagrosos. Y van allí, hermano, buscando ayuda en Egipto. Pero la ayuda, la único que podía sacarlos a flote era Dios. Y a veces nosotros, por no reconocer nuestro pecado, por no reconocer que le hemos fallado a Dios, nos seguimos hundiendo en las arenas movedizas y queremos buscar ayudas, como lo he mencionado recién, ayudas de la ciencia, ayudas de consejeros espirituales y morales de la sociedad. Pero la única ayuda que puede venir cuando uno está bajo el juicio, esa ayuda viene del Señor. Por eso dice el Salmo 121 y en el versículo 1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, cuando el juicio de Dios me alcanzó, cuando realmente yo fallé a Dios, la bendición se fue de mi vida va de desgracia en desgracia, de tropiezo en tropiezo. Yo tengo que levantar mi mirada hacia los montes, porque allí viene la ayuda del Señor. Tengo que buscar la ayuda de Dios, porque Él es el único que me puede levantar de mi estado de ruina. Hay que dejar de ser tan rebelde, hermano, y empezar a buscar a Dios, y empezar a buscar su ayuda, y empezar a ponerse en obediencia a su palabra. Vivimos en un mundo de calles inseguras. La gente lo dice a cada momento, salimos de casa, no sabemos si vamos a volver. Vivimos realmente en un mundo muy inseguro. La calle está insegura. La gente anda, hermano, en las esquinas haciendo malabares para conseguir una moneda. Otros andan tratando de limpiar los vidrios de su auto para conseguir una moneda. Otros andan pidiendo monedas para las bebidas, monedas para las drogas. Por un par de zapatillas le quita la vida, y por menos también. Y hasta en la calle dice, cuidado con ese, porque por 100 pesos puede matar a su madre. Ese es el clima de la sociedad. Es un clima de inseguridad. Estamos viviendo aquí en esto, hermano, y todo esto es realmente triste. Y encima, en cada una de las naciones, usted va a tener gobernantes hipócritas. Gobernantes, hermanos, que le van a decir que mire que el Producto Bruto Interno, cómo ha crecido, cómo hemos mejorado, y le hablan de términos de macroeconomía y cosas así, cuando la gente en los pueblos se está muriendo de hambre. Realmente este drama, hermano, nos alcanza cuando hay personas o cuando hay una nación que lastima el corazón de Dios. Una nación que lastima el corazón de Dios. Ahora piense un momento conmigo. Aquí en este país, o pensamos en Bolivia o un poquito más allá, pero aquí en este país, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se está viendo? En primer lugar, esta es una nación enloquecida por las drogas.
Esta es una nación enloquecida por las drogas. La gente no elige a Dios. La gente quiere las drogas y tienen sus reuniones donde corre el éxtasis y en otras, en las clases más bajas, allí con el paco y la cocaína. Y hoy se le rinde un culto a la marihuana y hasta lo quieren a promover como algo medicinal y todo eso, y usan hasta su nombre original de cannabis y cosas. Tenemos una sociedad enloquecida por las drogas. Esta semana salieron las estadísticas, hermano, en Buenos Aires, en la capital y en la provincia, 10 personas, 10 jóvenes, cada fin de semana, solo en Buenos Aires, capital y provincia, mueren, hermanos, por exceso de alcohol. Es estadística de esta semana. Cada fin de semana se está repitiendo esa historia. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esta nación, hermano? La gente hace sus marchas por el orgullo gay, y ahí andan hombres y mujeres semidesnudos por el centro de la ciudad, 5.000, 10.000 personas, y andan allí levantando sus banderas multicolores y sintiéndose orgullosos de ser gay. En este lugar, hermano, en esta nación se preocupan más por tener una ley de matar bebés, en lo que ellos le llaman el aborto gratuito y obligatorio. Hay un doctor, hermano, un hermano en la fe de apellido Lastra que está preso porque se negó a hacer un aborto y le ayudó a que el bebé naciera. Le salvó la vida a la madre y al bebé y le dieron 2 años de cárcel. Qué increíble esta nación, hermano. ¿Y qué más tenemos aquí, hermano? Tenemos ahí gente que anda pidiendo por el ESI, la educación sexual integral. Ellos piensan que eso es una base, es un avance, pero es la forma de corromper a nuestros niños en el colegio, donde le están enseñando toda esa mugre, hermano, de la igualdad de género y todas esas cosas. El hablar de este modo es un delito para ellos. Por decir esto puede venir la policía y llevarme a la cárcel. Yo no tengo ningún problema en ir a la cárcel, pero yo voy a decir lo que la palabra de Dios dice. A mí no me va a callar ninguna de estas leyes de los hombres, porque mi compromiso es con la palabra de Dios. Y estos están haciendo maldad, queriendo corromper a nuestros niños desde su temprana edad de 6, 7 años, enseñándole la educación sexual integral. Eso es algo que tienen que enseñar los padres en el hogar. No tienen por qué esos pedófilos y perversos que están en las aulas tratar de corromper las mentes tiernas y puras de nuestros hijos. Eso necesitamos, predicadores que se paren en los púlpitos y que digan las cosas como son, hermanos, porque Jeremías fue abofeteado, Jeremías fue puesto en la cárcel, Jeremías fue puesto en una cisterna, en un pozo lleno de barro, Jeremías fue maltratado. La gente no quería escuchar al predicador, la gente se enojó en contra del predicador, después se enojó en contra de la predicación y al final se enojó contra Dios. Esta es la cadena, hermano. Primero, se opusieron al predicador de Dios. Segundo, se opusieron a la palabra de Dios. Y tercero, se opusieron a Dios. Y esa historia se repite aquí en este país. Por esta es una nación que ha lastimado el corazón de Dios. Y se viene la persecución. Y fíjese, y mire en Bolivia, y mire en Brasil, y si quieren mirar más lejos, en China y en Corea, si quieren mirar en Siria, si quieren mirar en Marruecos, como nuestros hermanos están siendo perseguidos y encarcelados en las diferentes naciones. En Irán desfilan los pastores por la horca, están tratando de acallar la voz de Dios, pero esta palabra, hermano, es poderosa y no hay ninguna barrera que pueda frenar el poder de la palabra de Dios. Lo que se hace falta son predicadores con coraje que se levanten y prediquen la verdad, para que sean hombres como Jeremías, para que el pueblo no caiga en las desgracias por haber desoído al varón de Dios, la palabra de Dios y a Dios mismo. Hermano, el libro de carnavales, 4 días. Leyó esta semana en Bolivia, 4 días, 82 muertos. 4 días de carnaval, 82 muertos. Y ahí estaban todos preocupados en Oruro, porque la capacidad hotelera llegó al 40% este año. Se derrumbó la economía allí, se vino abajo. Y ahí, hermano, 30 de esos 82 fueron femicidios o feminicidios, como le dicen en Bolivia. Y después hubo 23 muertos en accidentes. En Ecuador, en estos 4 días de carnaval, hermano, de la semana anterior, 55 muertos por carnaval.
Y no pude conseguir la cifra oficial de Brasil, pero seguramente va a superar ampliamente estos números que estoy dando. Los muertos por el carnaval. Aquí, hermanos, en el norte de la Argentina, hoy estuve mirando todos los testimonios sobre el carnaval. Todos, cómo viene el turismo y vienen desde Europa, todos atraídos por las perversiones que le ofrece el carnaval. Y la gente detrás de lo que consideran un evento cultural, tratan con ese título de tapar, era algo que hacían nuestros antepasados, nuestros ancestros, pero ocultan el pecado. Y todo eso es una gran ofensa a Dios. Le contaré esto. Ahí en el norte, en la provincia de Jujuy, 15 años he estado predicando y viviendo casi ahí. El carnaval es la época donde se producen más embarazos no deseados. Pero allí en esa región tienen una creencia que ahora cuando se acerca la Semana Santa, ellos van a adorar una virgen que se llama la Virgen de Punta Corral. Y ellos lo creen firmemente que esa virgen les perdona todos los pecados del carnaval. Entonces en el carnaval cometen toda clase de pecados y después le van a pedir perdón a esa virgen y ahí ya tienen fuerza para el resto del año. Pero mis hermanos, hay un lugar que se llama Tumbaya, el pueblo, y se entra allí ese camino para ir hasta esa virgen. Son varios kilómetros y se pasa por una zona de riscos y hasta se pasa por un sector que se llama la Garganta del Diablo. Todos los años, 3, 4, 5, 6 personas se caen de eso. Y esas son las almas que el diablo cobra. Todos los años sucede la misma cosa. Cuando una nación, hermano, lastima el corazón de Dios, atrae el juicio de Dios. Espero que estés entendiendo eso, porque eso está sucediendo, hermano, por todos lados. Mire, cuando usted empieza a ver ahí tantas cosas, si estuvo viendo ahí todos esos derrumbes que hubo en Tiquipaya, en Bolivia, todas esas cosas hay que mirar todo con atención. ¿Qué hay detrás de cada cosa? ¿Cuáles son las conductas del pueblo? ¿Cuáles son los comportamientos del pueblo? Esas cosas no llegan como fruto de la casualidad. Muchos, hermanos, de la catástrofe que llegan son parte de un juicio de Dios y la gente no quiere entender eso. Cuando hay una nación, cuando hay familias, cuando hay personas que lastiman el corazón de Dios, el juicio de Dios no se va a demorar. Dice aquí que mejor fueron los que murieron a espada. Una espada le atraviesa y usted se muere en el momento. Los de Sodoma y Gomorra no sufrieron nada, cayó el fuego y el azufre, dice, y fue destrucción repentina, sin tiempo para reaccionar, ya estaban allí cara a cara con la muerte, pero estos tenían una muerte sufrida, una muerte lenta, una muerte por el hambre, iban sufriendo hasta finalmente, después de un tiempo, encontrarse con la muerte. El juicio por donde usted lo mira, mis hermanos, es un juicio terrible. Yo no quiero que eso venga aquí a nuestras vidas. Vamos a la parte final del mensaje. El primer escalón hacia la parte final, le hablaré sobre las desgracias de tener predicadores de prosperidad y de mentira. Déjeme repetir ese título. La desgracia de tener predicadores de prosperidad y de mentira. Le voy a llevar un poquito a Jeremías y lo voy a traer a Lamentaciones de nuevo. Si puede ir a Jeremías capítulo 5 para ver de qué se trata eso de los predicadores de prosperidad que eran portadores de mentiras. Son la misma clase de predicadores que deambulan por los púlpitos hoy. Pero obsérvelo que Jeremías lo cuenta mucho mejor que yo. Jeremías el capítulo 5, versículo 29. Esto que vamos a leer, hermano, estos textos son por los cuales vino toda esta desgracia. La desgracia vino por causa de los predicadores. Observe cómo dice la Biblia. Jeremías 5, verso 29. Dice... estoy ahí en... Sí, ese es el versículo. Dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron, ¿qué cosa, mis hermanos? Mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?
Ahora Dios dice, aquellos que tenían que predicar la palabra, de dar el consejo de Dios, de enseñar la verdad de Dios, dice, los profetas estaban profetizando mentiras. Hace poco tiempo, hermano, murió una persona. Yo, la verdad, hasta el día que murió no le conocía, nunca había oído de él. Era un cantante, no sé su nombre, pero su apellido era Melgar. Y resulta que había sido un hombre muy famoso como cantante. Yo nunca había oído de él. Pero cuando él murió empezaron a pasar, hermano, cantidad de esos predicadores famosos y mujeres profetizas orando sobre él y diciéndole a este hombre que él se iba a sanar de su enfermedad, que él no iba a morir. Y ahí se puede ver todo en los videos cómo le imponían las manos y oraban por él y le aseguraban tener larga vida. Y el hombre murió. Cuando recuerdo eso, veo lo que dice la Biblia. Muchos de estos que están en los púlpitos profetizan mentiras. Y los sacerdotes, que eran los otros líderes religiosos, eran cómplices, asentían la predicación, estaban de acuerdo con lo que decían los profetas mentirosos. Y dice el texto, el verso 31, que el pueblo consentía, es decir, que el pueblo no enfrentaba la mentira, el pueblo compraba la mentira, como aquella antigua mentira que se dijo cuando se hizo aquel becerro de oro, y Aarón, el predicador, le dijo al pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¡Qué tremenda mentira! Ese becerro no tuvo nada que ver con la liberación del pueblo de Israel, porque ellos fueron librados por mano poderosa de Dios. Predicadores de mentira traen la desgracia sobre una nación. Un poquito más aquí en Jeremías capítulo 6. Jeremías el capítulo 6, versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Jeremías 6, verso 13. Dice la palabra, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son, ¿qué cosa, hermano? Engañadores. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Hermanos, dice, desde el pequeño, ya los niños aprendieron las mentiras, repetían las mentiras de los predicadores. Dicen, no se preocupen de este Jeremías, es un loco suelto. Jeremías es un predicador mala onda, no va a venir tal juicio, todo va a estar fenómeno, porque usted es la niña de los ojos de Dios, y usted es lo más grande para Dios, y usted es un campeón para Dios. Y así como hablan los predicadores hoy, hablaban en los días de Jeremías. Oh, todo va a ser bendición y vendrá prosperidad sobre su casa, y yo declaro prosperidad sobre su comercio, y declaro prosperidad y victoria sobre... Mentiras, mentiras, mentiras de los profetas. Ellos gritaban paz, paz, y el juicio estaba en marcha. No quisieron escuchar al predicador, no quisieron obedecer la palabra de Dios, prefirieron comprar la mentira. Y hoy usted ve en el mundo y en esta nación las multitudes yendo detrás de los predicadores portadores de mentiras que están trayendo una desgracia sobre la nación. ¿Por qué las naciones, de tantos años que vienen atando demonios y de tantos años que vienen pisando al diablo en sus cultos, por qué las naciones no se levantan económicamente? ¿Por qué aquí en la Argentina tenemos un 50% de niños con hambre? ¿Por qué tenemos aquí en la Argentina 14 millones de personas en la pobreza? 14 millones. Y todos esos predicadores famosos que llenan los estadios y todo, y prometen bendición y que la gloria de Dios vendrá, y nunca vino, que son predicadores de mentiras. Los altos niveles de desocupación que hay en el país. Hermanos, el 40% de los trabajadores en este país están negros. Eso quiere decir que no le están haciendo aportes para su jubilación, no tienen acceso a la medicina, no tienen acceso a la obra social. Y usted escúchelo a los predicadores, la gloria de Dios aquí, las bendiciones, la prosperidad. Nada llega, todo es como en los días de Jeremías. Vivimos en una nación, hermano, que está lastimando el corazón de Dios, lastimando. Un pasaje más y le llevo a Lamentaciones para la parte final. Un pasaje más aquí en Jeremías, capítulo 8, versículos 10 y 11.
Lo que le estoy dando en esta mañana, mis hermanos, es Biblia pura. Póngale atención, porque esto es Biblia pura, es lo que Dios dice en su palabra. Jeremías capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra: por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue, hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Curaron con liviandad. Es decir que hermano, había que hacer una cirugía mayor y le dieron una aspirina. ¿Entiende lo que pasaba? Había que poner el cuchillo a fondo para extirpar el cáncer y le dijeron: tome esta aspirina que se va a poner bien. Era lo que los predicadores estaban haciendo. Hace algunos años atrás, Uruguay tenía un presidente que se llamaba Valle. No sé exactamente, pero quizás esto fue unos 15 años atrás. Y ese presidente un día habló sobre los argentinos. Se armó un escándalo tremendo. Él dijo: los argentinos, desde el más pequeño hasta el más grande, son todos unos ladrones. Tremendo fue. Y hasta que empezó la misma gente argentina y dice: si entre nosotros sabemos que es así, solo que nos molesta que alguien de afuera nos viene a decir eso. Pero estoy recordando lo que dijo ese expresidente, ya muerto. Pero aquí los predicadores le decían: paz, paz, tranquilo hermanito, todo va a estar bien, todo va a ser felicidad, todo va a ser prosperidad, todo va a ser alegría, la bendición va a andar por las calles. Y no había paz, venía el juicio, venía el juicio. Por eso, hermano, usted no tiene que conformarse con palabras bonitas, usted tiene que conformarse con la palabra de Dios. Y cuando Dios advierte, hermano, hay que estar atento. Y cuando Dios dice que hay que cambiar, corrija el camino. Y cuando Dios dice que tiene que abandonar tal práctica, hágalo. Y cuando Dios dice que usted tiene que ser más santo, sea más santo. Si Dios dice que tiene que tener más fe, aumente su fe, mis hermanos. Hay que obedecer a Dios, estar atento a Dios, porque cuando yo desprecio el consejo de Dios, me voy a encontrar cara a cara con el juicio, más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Había algunos cristianos que decían, tanto que hablan, dice: yo en la verdad, dice, nunca me encontré con el diablo. Hasta que un predicador le dijo: usted nunca se va a encontrar con el diablo porque usted va en la misma dirección que él. Mis hermanos, hay que escuchar el consejo de la palabra de Dios, y que esta historia trágica, dramática que estamos estudiando en esta mañana no tenga lugar en nuestra vida, no tenga lugar en nuestra familia. No estamos aquí para asustarnos, estamos aquí para aprender y no repetir, no tropezar como hicieron la gente de Jerusalén. Aquí, mis hermanos, en este capítulo 2 y versículo 14 de Lamentaciones, si puede ir allí, y eso ya es la recta final, 2 pasajes más y terminamos. Mire cómo dice la palabra de Dios, el primero de esos 2 pasajes, Lamentaciones 2, verso 14. Dice la palabra de Dios: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente su cabeza sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura y el gozo de toda la tierra? El pasaje que leímos, hermano, el versículo 14, dice: los profetas vieron vanidad y locura. Dice que por causa de los profetas vino este mal, no vino la bendición, sino que vino el mal, porque dice: ellos te predicaron vanas profecías y extravíos. En otras palabras, está diciendo Jeremías, toda esa predicación de los profetas eran palabras huecas, eran palabras muertas, eran palabras sin vida, no había bendición, todo era un montón de términos bonitos como usan los predicadores de nuestro tiempo. Y dice Jeremías: pero ahí estaba el virus de la mentira, te predicaron vanas palabras, te predicaron mentira, y te llevaron a esta tragedia tremenda que estamos describiendo. Por eso corresponde en este momento hacernos la pregunta: ¿qué clase de predicador está escuchando usted? En la iglesia, ¿usted está seguro que el predicador le está hablando enteramente de la Biblia? En la radio, ¿usted
usted está escuchando predicadores que hablan la verdad. En la televisión usted ve predicadores que hablan la verdad. Los libros que usted lee son de predicadores que promueven la verdad. No sea cosa que esté siendo contaminado por profetas que predican mentiras. Grandes cosas, grandes sucesos vendrán a usted, pero no es nada. Ese es un globo que rápidamente se pincha, se cae por el peso de su propia mentira. Jeremías está señalando aquí claramente, mis hermanos, a estos falsos predicadores. Y ahora, mi último punto. Hemos visto el cuadro de la sociedad y su pecado. Hemos visto en segundo lugar la desgracia de tener predicadores de prosperidad y portadores de mentiras. Y nuestro último punto en esta mañana es que hay una bendición y es la misericordia de Jehová. Y de eso nos vamos a ocupar. Hay una bendición y es la misericordia de Jehová. Lamentaciones el capítulo 3. Lamentaciones el capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones 3, verso 22. Si alguien tiene una oportunidad un día de escuchar estos versículos que voy a leer, cantados por mi hija Ruth, ahí en el YouTube, en la internet. Ellos han hecho una alabanza preciosa de todo esto que voy a leer ahora aquí. Lamentaciones 3, verso 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, este pasaje aquí es como que nosotros estamos frente a una tormenta amenazante y leemos este pasaje y la tormenta comienza a desarmarse, a disiparse. Este pasaje realmente, hermano, es como un tanque de oxígeno para nosotros. Este pasaje, mis hermanos, es como una brisa, hermanos, de esperanza para que el corazón no se termine de romper. Porque con todos los dramas que hemos leído, comenzando, hermanos, por aquella juventud quebrantada, siguiendo por los hijos destruidos, por las mujeres vírgenes abusadas, por los sacerdotes buscando comida en la basura, por los ancianos muriéndose de hambre, por las madres comiéndose sus hijos. Después de saber todo eso, mis hermanos, el leer esta porción de la misericordia de Jehová, esto, hermanos, es un mensaje de esperanza para que el corazón no se termine de romper. Este pasaje, mis hermanos, la misericordia de Jehová, eso habla de los favores del amor de Dios. Grábese eso, mis hermanos. Cuando hablamos de la misericordia de Jehová, hablamos de los favores del amor de Dios. Dios, hermanos, no quiere dejarnos en el abandono. Dios no quiere dejarnos en un estado de perdición. Dios quiere rescatarnos. Dios quiere vernos a nosotros disfrutar de vida y vida en abundancia, como dijo el Señor Jesucristo. Pues eso, hermano, es la misericordia de Dios lo que estamos. Y esa misericordia viene para que las cosas no sean peor de lo que están. Ahí está la misericordia de Dios. Lo que a mí me anima de esto es que la misericordia de Dios está viva. La misericordia de Dios está activa. Y la misericordia de Dios puede lograr que todo se vuelva algo peor de lo experimentado. La misericordia de Jehová viene en el tiempo de aflicción. La misericordia de Jehová viene cuando perdimos el rumbo, cuando caímos bajo. Viene la misericordia de Jehová en nuestra ayuda. Y dice, si no fuera por su misericordia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Porque hemos pecado tanto, porque hemos maltratado tanto el nombre de Dios, hemos pisoteado tanto el nombre de Dios, hemos jugado a la iglesia, hemos jugado al cristianismo, no nos hemos manejado seriamente en la vida. Pero si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Ya hace rato que se hubiera acabado nuestra vida. Pero tenemos un Dios que es misericordioso. Y observe esto, hermano. La ira de Dios es algo temporal, pero su misericordia es eterna, su misericordia es para siempre. Cuando usted lee el Salmo 136, todos los versículos de ese Salmo dice, y la misericordia de Jehová es para siempre, y la misericordia de Jehová es para siempre, y la misericordia de Jehová es para siempre.
Si no fuera por su misericordia, todos nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Debemos dar gracias a Dios por su misericordia. Dice que nuevas son cada mañana, se renuevan, hermano. Esto no es una misericordia vencida, es una misericordia vigente, actualizada. Cada mañana aparece su misericordia. Y dice aquí Jeremías, dice, mi porción es Jehová. ¿Quiere experimentar la misericordia de Dios? Haga que Dios sea su porción. Mi porción es Jehová. La misma expresión, mis hermanos, que encontramos en el Salmo 73, versos 25 y 26. Dice allí el salmista, Dios es mi porción. Es esa la mejor porción para mi vida. Elegir a Dios, inclinarme por Dios. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero ser del pueblo de Dios. Yo quiero ser obediente a mi Dios. Yo quiero experimentar su misericordia. No quiero su juicio. No quiero su castigo. Yo quiero la misericordia de Jehová porque no quiero ser consumido. Mis hermanos, esta historia dramática del libro de Lamentaciones nos pone a nosotros a frente de decisiones a tomar en nuestra vida. El estudio de este libro es una invitación a revisar nuestra vida, cómo está delante de Dios. No sea cosa que nosotros somos parte de lo que hayamos hecho esos dos males. Nos olvidamos de Dios y cavamos cisternas que no retenían agua. Es decir, que todo lo que hacemos es en vano, no consigue bendición, porque hemos nosotros olvidado de nuestro Dios. Hay naciones que están lastimando el corazón de Dios. Hay familias que lastiman el corazón de Dios. Aún hay cristianos que siguen lastimando el corazón de Dios. Hay que venir, mis hermanos, a Dios, porque este mundo está sumergido en un chiquero. Este mundo se ha vuelto tan inmundo que necesitamos ese aire fresco de la misericordia de Dios en nuestra vida. Hoy es un día de decisión y espero que su decisión no sea la de lastimar el corazón de Dios, sino de buscar su bendición y de experimentar su gran misericordia. La historia aquí está escrita. Nosotros podemos evitar repetirla en nuestra vida. Para eso, no se olvide de Dios. No cabe cisterna para usted. Busque su misericordia. Busque la ayuda del Todopoderoso. Y vamos a ponernos todos de pie, por favor, todos de pie. Y vamos a hablar con Dios en esta mañana. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Porque ya estamos aquí, hermanos. Ya estamos aquí. No hemos sido consumidos. Porque Dios ha perdonado nuestro pecado. Dios viene para limpiar con la sangre preciosa de Jesucristo nuestro pecado. Y este es un buen momento para hablar con Él. Y si hemos fallado, este es el momento ideal para empezar a retomar una comunión con Él, retomar un compromiso con Él, hacer una promesa a Dios, que voy a serle fiel, no voy a olvidarme de Él, no le voy a dar la espalda, no voy a sentir desprecio por su palabra. Hoy es un buen momento para hablar con Dios y decirle que Él pueda traer bendición a nuestra vida, porque necesitamos de Él, reconocemos que necesitamos de Dios. Hablemos con Él, mis hermanos. Padre, te damos tantas gracias en esta hora por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, porque podemos tener abierto nuestro corazón para oír tu voz, tu consejo. Hacemos tantas cosas malas en nuestra vida, tomamos tantas decisiones equivocadas, Señor, que necesitábamos hoy ser confrontados por tu palabra. Necesitamos hoy, Señor, que tu palabra se aplique a nuestra vida y nos traiga bendición. Que las decisiones que tomemos, Señor, sean algo realmente firme. Que no sean el fruto de una emoción pasajera, sino que sean el resultado de un compromiso que queremos tomar contigo. Caminar contigo, Dios, servirte a ti, glorificarte a ti. Padre Santo, queremos darte la honra y la gloria. Ayuda a nuestra vida, corrige nuestros malos caminos. No queremos ser parte de los que lastiman tu corazón. Queremos ser parte de aquellos que vienen a tu presencia, buscando de tu bendición, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas, hermanos, en esta mañana.